Ok, listo. Entonces, el tema de hoy es artrología, como habíamos dicho. Vamos a agrandar esto. Listo. Decíamos que estas lecturas las tiene usted en la guía, ¿no es cierto? Habíamos puesto acá la imagen de varias articulaciones y uno de los compañeros decía que articulación es la unión de dos huesos, otro compañerito decía que es la unión de hueso con cartílago, etcétera. Y habíamos especificado que antiguamente se decía que articulación es la unión de dos huesos. Hoy en día, pues ya no. Después de las investigaciones hemos llegado a la conclusión, la ciencia ha llegado a la conclusión que la articulación es la unión de dos o más partes rígidas, entendiéndose por rígidas no solamente a los huesos, sino también a los cartílagos, ¿no? Dos o más partes rígidas del esqueleto entre sí, hueso-hueso, hueso-cartílago, hueso-diente. Y vamos a ir viendo un poco esas articulaciones. Estábamos en la clasificación de las articulaciones y habíamos dicho que esta partecita es la más compleja porque pues hay varias nomenclaturas, hay nomenclaturas según los autores, pero vamos a intentar nombrar por lo menos la mayoría de nomenclaturas que hemos encontrado. Por ejemplo, por su movimiento y por su composición es la nomenclatura que más últimamente más se ha podido ver, pero dependiendo del texto en el que usted se ponga a leer, pues va a encontrar, por ejemplo, por su movimiento también lo puede encontrar. En lugar de movimiento, pueda que encuentre grado de movilidad, encuentre fisiología o funcionalidad. Y es exactamente lo mismo que decir por su movimiento. Y en el caso de por su composición, también es posible que lo encuentre por su estructura, por su morfología o por el tejido que se va a interponer o el tejido que lo va a pegar, el tejido que lo va a unir. ¿Ok? Entonces, las nomenclaturas son las que cambian. Sin embargo, las articulaciones se clasifican de estas dos maneras. ¿Ok? Y entonces de afuera hacia adentro decíamos que aquí tenemos la sinartrosis, aquí tenemos las fibrosas. Decir fibrosas y decir sinartrosis es lo mismo, es su equivalente. Y acá abajo tenemos sinartrosis o fibrosas. Aquí tenemos un ejemplo de una articulación fibrosa, ¿no? En cuanto a movimiento, la sinartrosis habíamos dicho que carece de movimiento, ¿no? Y pues se denomina fibrosa también por su tipo de tejido que lo une. ¿Qué más? Luego tenemos, asimismo, de afuera hacia adentro, tenemos la cartilaginosa y acá tenemos su equivalente que es la anfiartrosis, que son articulaciones semimóviles, ¿ok? Tienen pues tejido cartilaginoso y un ejemplo de este tipo de articulación cartilaginosa o anfiartrosis es la columna. Aquí tenemos los discos intervertebrales que son los que sirven de articulación entre los huesos, ¿ok? Luego tenemos la más compleja articulación, que son las sinoviales o diartrosis. Si hablamos de movimiento, diartrosis significa movilidad por excelencia, de tal manera que las sinoviales son articulaciones muy, muy, muy móviles. Entonces, tenemos muy móviles, semimóviles y que carecen de movimiento, ¿ok? Habíamos dicho también que esto de fibrosas cartilaginosas y sinoviales podríamos tomarle como una nomenclatura moderna, frente a la anterior, diartrosis, anfiartrosis o sinartrosis. También estábamos comentando de una cuarta clasificación que se refiere exclusivamente a osificaciones que luego no van a poder ser separadas. Habíamos dicho que en el caso de la sinartrosis, si hubiera una cirugía, pues es posible desarticular estos huesos. En cambio, en este tipo de articulaciones que algunos autores sí la toman en cuenta y se convierte en una cuarta clasificación, que es la clasificación ósea. Entonces, en este tipo de huesos tienen otro tipo de tejido óseo que las une y prácticamente es difícil separarlas. Y ya vamos a hablar acerca de ellas. Aquí tenemos un ejemplo de que hay en un texto, las clasifica de esta manera, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Solamente era como ejemplo para que vea que la nomenclatura cambia al clasificarlas, pero sinoviales siempre va a ser diartrósica, fibrosa siempre va a ser sinartrosis, ¿ok? Y aquí teníamos algunos ejemplos de articulaciones fibrosas, las sinoviales y las cartilaginosas. Y aquí tenemos el cuarto, aquí tenemos los tres, ¿no? Y acá tenemos el cuarto grupo que
habíamos dicho que este tipo de articulaciones óseas es considerada la articulación más inmóvil, más inmóvil de todas las articulaciones, ya que el tejido que se impone o que las une, ¿no? Que une ambas estructuras es tejido óseo. La soldadura, aquí tenemos, la soldadura, aquí es tejido óseo, lo que une estas 5 sacras y estas 4 coxillas acá y acá también, la soldadura o lo que une o el tejido, ¿no es cierto? Es tejido óseo, es muy fuerte. A esta unión de las 5 sacras se conoce con el nombre de sinoptosis. ¿Sí? La sinoptosis es el proceso de unificación o de soldadura de estos huesos, que solamente se da en estos 3 ejemplos que tenemos aquí. La sinoptosis del sacro, la sinoptosis de la coxis y la sinoptosis, en este caso, como es el cráneo, generalmente usted la va a encontrar como sinoptosis craneal. Es una unión esfero-occipital. Porque antiguamente inclusive se creía, miren lo que en la antigüedad se creía, que el esfenoides y el occipital era un solo hueso. Debido a esta potente sinoptosis, aquí se une, debido a esta potente sinoptosis esfeno-occipital que se daba, ¿no es cierto? Pues muy pronto, muy rapidito. Recuerde que el occipital es embriológicamente la fusión de 4 piezas óseas. Entonces, esta pieza ósea, la pieza basilar, se unía o hacía sinoptosis muy prontito con una partecita pequeña del esfenoides y luego se seguía uniendo y para atrás pues está el occipital, mientras que este está como en la base. Sin embargo, pues ahí él se une y hace sinoptosis craneal entre como es el occipital y el esfenoides. Entonces, esa sinoptosis craneal esfeno-occipital es uno de los ejemplos más comunes del tipo de articulación ósea, ¿no? Es casi imposible desarticular esto, lo mismo aquí. Si usted recuerda a Federico, pues Federico lo tenía como un solo hueso, ¿no? Estaban más que bien soldadas, no se ve absolutamente nada de cartílago, no se veía nada, era como un solo hueso, ¿ok? Lo mismo el coxis. Entonces, eso, estas son ejemplos, digamos así, de articulaciones óseas, son solamente estos 3 ejemplos. Ahora sí vamos a las fibrosas. Déjeme ver la hora, cómo estamos con la hora, estamos bien. Aquí tenemos las fibrosas y yo le decía que tenga bien clarito el cuadro de clasificación porque vienen más clasificación. Entonces, fibrosas se vuelve a clasificar en 3. Si regresamos a nuestro cuadrito, estamos aquí. Ya dijimos las óseas, esos 3 ejemplos, ¿no? ¿Cómo es? El sacro, el coxis y el esfeno occipital son ejemplo de estas 3. Esta no se clasifica. Ahorita estamos aquí en las fibrosas. Estas fibrosas se clasifican en 3, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver que una de ellas se vuelve a clasificar. Entonces, estamos aquí, que no se maree, ¿no? Estamos aquí en las fibrosas. Y si estamos en las fibrosas, vamos a hablar de las sinartrosis, ¿sí? De las que no se mueven, ¿no? Entonces, ahí estamos, para que no se me confunda. Aquí está. Fibrosas, ¿no? Las fibrosas son de 3 clases. Se llaman suturas, sindemosis y gonfosis. Y en algunos textos lo va a encontrar como gonfosis, ¿sí? Suturas, sindemosis y gonfosis o gonfosis, ¿ya? ¿A qué se refiere las suturas? Pues básicamente nosotros regresamos acá en fibrosas, que es lo mismo que sin artrosis, le habíamos puesto aquí una parte de un cráneo, ¿ok? Entonces, las fibrosas, una de las clasificaciones de las fibrosas, pues son estas, las suturas del cráneo, ¿ok? Aquí tenemos, suturas del cráneo. ¿Ya? No todas las suturas son iguales. ¿Me está escuchando o me quedé sin internet? Veamos. ¿Sí me está escuchando? Sí, profe. Listo. Entonces, seguimos. Decíamos que las fibrosas se clasifican en 3 y una de ellas es las suturas, que son como características del cráneo. No todos los huesos del cráneo se articulan
así, de la misma manera como suturas, como la sutura coronal, sutura sagital, sutura lambdoide, no todas se articulan así, no todas tienen aserrado como dientecitos. Hay huesitos que se articulan a través de, ¿cómo es? Apófisis. Hay huesos que se articulan, sus filos o sus bordes son lisos. Hay otros huesitos del cráneo que se articulan a través de espinas y que ingresan en unas ranuras de otro hueso. Debido a que no todos los huesos del cráneo se articulan de la misma manera, las suturas también se clasifican. Miren, y no vamos a entrar en detalles porque si no se va a complicar muchísimo, ¿ok? Escamosas, dentadas, armónicas, esquindelesis. Las esquindelesis son las que le decía que son espinas que ingresan a ranuras. Escamosas, esta es una dentada, ¿no? Como dientecito, esta es la más común. Las armónicas son lisas, etcétera. No vamos a entrar en detalles de esto, simplemente que sepa que no todos los huesos del cráneo se articulan de la misma manera porque sus bordes no son iguales, pero todas tienen tejido fibroso, ¿ok? Entonces, las fibrosas se llaman así porque el tejido que se interpone entre ellas o el tejido que las une es tejido conectivo fibroso. ¿En una sutura dentada hay tejido conectivo fibroso? Sí. En una sutura esquindelesis del cráneo hay tejido conectivo fibroso? Sí. Todas las que pertenecen a esta clasificación de sutura, ¿no? Tienen tejido conectivo fibroso. Las de aquí, ¿tendrán tejido conectivo fibroso? También. Las gónfosis o gonfosis, ¿tendrán tejido conectivo fibroso? Sí, por eso es que se llaman fibrosas. Fibrosas suturas, fibrosas sindemosis y fibrosas gonfosis. ¿Ok? Todas estas tres y la subclasificación tienen como o el material que las une o el material o el tejido que se interpone para unir ambas estructuras es tejido conectivo fibroso, ¿ok? Una articulación fibrosa es una articulación que no tiene movimiento, sí. Una articulación fibrosa es lo mismo que una articulación sin artrosis, sí. Una articulación fibrosa está unidos sus estructuras por tejido conectivo fibroso, sí, por eso se llaman fibrosas, ¿ok? ¿Está entendido hasta aquí las suturas? Porque vamos a seguir mirando estas, ¿sí? ¿Sí está fibrosas suturas? Profesor, Sí. le denominamos suturas así o como usted dijo, suturas craneales, porque son del cráneo. Sí, es típica de las, si quiere puede ponerle, ¿no? Usted está escribiendo un nuevo libro en su vida, puede ponerle suturas craneales porque básicamente las suturas se refiere al cráneo. Esta clasificación que vemos aquí básicamente es del cráneo, ¿ok? Profe, y una cosa que no me quedó claro son en la clasificación de por su movimiento y por su composición. Eso no me quedó muy claro. O sea, si Sí. es por dentro y por fuera, eso no lo entendí muy bien. Ah, no, yo le decía la forma como vamos, que sin artrosis es de afuera hacia adentro, sin artrosis pertenece a la que está afuera, que es fibrosa. Anfiartrosis pertenece a cartilaginosa. Diartrosis a sinoviales. Pero son dos clasificaciones que hay aquí, que básicamente es lo mismo. Por su composición, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y por su movimiento, sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Es lo mismo. Esto de aquí es lo mismo de acá. Los nombres son los que cambian, las nomenclaturas. Ok. ¿Sí? En la parte de abajo va a estar nuevamente fibrosas y usted va a encontrar sin artrosis para que sepa que es lo mismo. Sino que a esta clasificación hay algunos autores que a esas tres le han añadido la clasificación ósea porque con el paso del tiempo se dieron cuenta que la unión o la estructura o el tejido que une a este tipo de huesos no es lo mismo que las craneales o las, porque a estas sin artrosis o fibrosas, ¿no es cierto? A estas les une tejido conectivo fibroso, ¿no? Y resulta que esta de aquí también es craneal, esta también es una articulación craneal, sin embargo es distinta, ¿no?
este tejido que une aquí es básicamente tejido óseo y es tan compacto que se suelda tanto, tanto, tanto que es casi imposible desarticularlas. Entonces, es la única diferencia, ¿no? Entonces, si Profe, así, ¿cuáles dígame. serán las clasificaciones óseas? El sacro, el coxis y el esfeno-occipital, si no estoy mal. Esfeno-occipital, ajá, sí, es esta unión de aquí. Aquí está la Ok. apófisis basilar, ¿no? Los que se acuerdan las partes del occipital. Aquí está la apófisis basilar. La apófisis basilar se une, ¿no es cierto? Aquí a una cresta que tiene el esfenoides, ¿no? Y se suelda tan fuerte, fuerte. Es que en algún lugar, acuérdese dónde está ubicado el esfenoides. Está como en la base, el cerebro está encima, ahí está la silla turca del esfenoide, de tal manera que él se une por todos los lados, por aquí, por acá, todito esto se une con otros huesos y aquí se une con el occipital. Es como para sostenerse porque está en la base y tiene un peso muy grande encima que es el cerebro. Entonces, este es un ejemplo de articulación ósea. Esto de aquí también es ejemplo de articulación ósea y el coxis también. Aquí hay 4 vértebras coxigias que están soldadas. A eso de ahí era lo que le decíamos que se conoce con el nombre de sinoptosis, como cuadro sinóptico, así con P, sinoptosis, ¿ok? Listo, estábamos aquí en las articulaciones fibrosas y aquí está la fibrosa, también se puede llamar sinartrosis o son las no móviles, como en otros textos posiblemente la encuentre. Y decíamos que estas fibrosas básicamente está unido por tejido conectivo fibroso, por eso toma el nombre de fibrosas. Y son de tres clases, ¿no? Suturas, sindemosis o gonfosis como le decíamos. A su vez, las suturas se vuelven a clasificar y decíamos que prácticamente las suturas son exclusivas del cráneo, por eso el compañero le quiere poner suturas craneales, sí, pero se queda a excepción del esfeno occipital, porque esa es articulación ósea, ¿ok? Entonces, las suturas son básicamente exclusivas, digamos así, del cráneo y no todos los huesos del cráneo son así dentados, hay unos que son lisos, etcétera, dependiendo la forma como se articulan van tomando el nombre y que en estos no vamos a profundizar, pero este sí es un tema de profundización para quienes ingresarán ingresarán a medicina, pues esto sí, ¿no? Especialmente las esquindelesis son como que las que más les gusta a los médicos tomar, no sé por qué, pero esta es como que la especial para ellos. Y esta de aquí se refiere a espinas que ingresan en ranuras. El etmoides es uno de los que hace eso, ¿ok? Listo, entonces las sindemosis también tienen tejido conectivo fibroso, ¿no? Unidas mediante bandas fibrosas. Y aquí tenemos un ejemplo, este de aquí, que en su texto creo que yo le hice captura. Sí, aquí está. Aquí le hemos hecho, vea, para que tenga de ejemplo. Aquí está, estos dos gráficos son de su guía. Esta de aquí, esta banda, esta membrana que va desde aquí arriba, va todito, 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 los va uniendo. Estos de aquí son de la mano, del brazo, del antebrazo, este es cúbito y radio. Entonces, mire, esta es una membrana fibrosa, se llama interósea. Lo mismo ocurre en la pierna, ¿no? Aquí en el cúbito, en el tibia y peroné ocurre lo mismo que en el cúbito y radio. ¿Ve? La banda va desde arriba, ¿no? Todito, todito, todito es la membrana interósea. No se mueve, obviamente, no se mueve, es bastante rígida, es este tejido conectivo fibroso, ¿no? Y esa es la forma como se articulan entre los dos, entre los dos. Por eso la banda fibrosa va desde acá arriba y todito aquí es muy ancha por el espacio que tenemos, ¿no? Es muy ancha y baja todito, todito. Así es como se articula el cúbito radio y la tibia peroné. A esa forma de articulación a través de bandas o membranas muy anchas se llaman sindemosis. Ese es el ejemplo de sindemosis que tenemos en nuestro cuerpo. Tibia, peroné, cúbito y radio, ¿ok? Ella ya no tiene otra clasificación. Básicamente es como que exclusiva para este tipo de huesos. Por eso es que hay ocasiones en que se fractura un hueso y se fracturan los dos.
A veces porque no se pueden despegar entre ellos, están como juntas. Están tan bien unidas a través de esta membrana de tejido conectivo fibroso que hay ocasiones en que se fracturan los dos huesos. En una de las imágenes, en fracturas, en una de las radiografías que teníamos que les mostraba, tenemos una radiografía en donde se ven a las dos que están fracturadas, ¿ok? Y nos quedamos hasta ahí, luego volvemos, ¿no? Luego volvemos a continuar y sería importante que usted revise el Moodle. Ahí está, en el Moodle está el asincrónico número 4, que básicamente tiene que ver con el taller Lo has entendido, que lo tiene usted en la guía, ¿no? En la guía. Entonces, revise para que vea hasta qué preguntas. Si no me equivoco, es hasta la 26. Ya cuando vengan, ahí les hemos de mostrar. Listo, chiquillos. Ese asincrónico 4 debe estar subido al portafolio para el día anterior a la siguiente clase.